A partir de este momento comenzamos a disfrutar Pastoreando la Ciudad, un programa de la Iglesia Centro de Avivamiento Pigüé. Un ministerio de los pastores Sebastián y Silvana Baeza. Todos los jueves y viernes, a partir de las 22 horas, compartimos Pastoreando la Ciudad por Canal 4 de Pigüé. Muy buenas noches, esto es Pastoreando la Ciudad. Soy el pastor Sebastián Baeza del Centro de Avivamiento Pigüé y estamos en un tiempo de bendición compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes, queridos amigos, que semanalmente nos siguen a través de este programa. Queremos compartir un extracto de la palabra de Dios donde vamos a compartir una palabra que va a impactar en tu corazón, en tu familia y va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Que abra tu Biblia en el libro de Marcos. Vamos a ir al capítulo 10, verso 46. ¿Estamos en la lectura? Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, habla del Señor, de Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza y levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.
Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén y amén. 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 Qué palabra, quizás muchos la conozcan. Amén. ¿Conocen a Bartimeo? Esta persona que estaba ciega, no podía ver, estaba ciega. Y dice que la palabra de Dios que venía Jesús con sus discípulos por un camino, y allí en ese camino estaba Bartimeo. Según la tradición en ese tiempo, la familia de las personas que tenían inconvenientes los colocaban junto al camino para que alguno cuando pase le dé una limosna, ¿sí? Porque este hombre, imagínense cómo era su sustento, él dependía de que alguien le ayudara, ¿sí? No podía él trabajar por su cuenta. Por eso dice la palabra que estaba junto al camino mendigando, ¿sí? Esperando algo de parte de la gente que pasara. Por eso este hombre estaba junto al camino. Y junto al camino es una palabra que quizás pase de largo, pero es la palabra que Dios me marcó, y la diferencia en esta palabra, él estaba junto al camino. En esta palabra vemos dos grupos de gente, un grupo que iba con Jesús, que iba por el camino, y este hombre que estaba junto al camino, que estaba al borde del camino, podemos decir. Amén. No es lo mismo estar en el camino que estar en el borde. El que estuvo al borde de algo sabe lo que es estar al borde, ¿sí? Al borde de la muerte, al borde de la destrucción, al borde de la desesperación, al borde de la locura. No sé, se me ocurren cosas fuertes, pero al borde, al límite, ¿sí? El borde significa el límite. Y él estaba ahí, así estaba este hombre, Bartimeo. También estaba, usted se imagina este hombre, yo me lo imaginaba, no solo que no podía ver, sino que dependía que alguien lo lleve, lo siente, dependía que le den limosna. Su enfermedad no le permitiría aún ni vivir feliz. Decía que él traía una capa, esa capa era lo que lo identificaba como alguien que no podía valerse por sí solo, ¿sí? Como alguien que necesitaba la ayuda de los demás. Esa era la capa de la que habla luego más adelante. La historia nos cuenta que Jesús iba por el camino junto a mucha gente, y cuando Jesús iba muchas veces caminando también enseñaba. No es que iban callados todos mirándolo, sino que la gente era sanada. Muchas veces en el camino se le aparecía gente que lo tocaba y era sanada, él enseñaba, o sea, era un movimiento que lo seguía, una multitud que seguía al Señor. En esa multitud estaba cerca este hombre Bartimeo. Bartimeo, dice la palabra de Dios, que él exclamó, él escuchó, no pudo ver que venía, pero él escuchó que alguien venía. Yo creo que él conocía algo acerca de Jesús, que lo había escuchado de lo que él hacía, había escuchado de quién era, ¿sí? Por eso dice que él, cuando oyendo, dice que era Jesús Nazareno, ¿qué hizo él? Empezó a dar voces gritando, él empezó a gritar, lo llamaba: Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí. Era el medio que este hombre tenía para acercarse al Señor. Amén. Él no podía moverse porque ¿para dónde iba a salir? Se iba a chocar a alguien, ¿sí? Pero la palabra dice que él gritaba. Muchos de los que estaban ahí, muchos de los que estaban cerca, lo intentaban callar. Por eso yo también deduzco que estarían aprendiendo algo que quizá el Señor en ese momento les estaba enseñando. Si no, ¿para qué le iban a callar? ¿Sí? Yo creo que estarían todos atentos a una enseñanza. Él les abría las escrituras, les revelaba cosas que no solo los discípulos, sino la multitud se quedaba escuchándolo, aprendiendo, porque era la escritura que ellos conocían como la ley, pero ahora se las estaba abriendo, se las estaba revelando, se las estaba enseñando. Por eso pasaban horas al lado del Señor, por eso muchos amanecían o pasaban días al lado de Él, porque querían aprender. Y este hombre a los gritos, el Señor caminando, la gente que quería escuchar a Jesús, y este hombre no dejaba de gritar. Dice que cuando lo reprendían para que se calle, él gritaba más fuerte. Entonces en ese momento ocurre algo, el Señor se detiene, ¿sí? Él se detiene
y lo manda a llamar. Acá ocurre lo que Bartimeo realmente quería, que el Señor se acerque o conocerlo, o ahora vamos a ver lo que quería. El Señor le habla, y cuando Jesús le habla, le pregunta qué quería, ¿sí? ¿Qué quieres que haga? Le dice el Señor, y él le dice que quería recibir su vista. Amén. Miren, el Señor no dice la palabra de Dios que le haya tocado. Muchas veces Él sanaba de distintas maneras. Acá solamente dice que Él le dijo que se vaya. Ustedes se imaginan esa conversación. ¿Qué quieres que te haga? Quiero recibir la vista. Bueno, andate, le dice el Señor, ¿sí? Pero Él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. El Señor le dio salvación, limpió sus pecados y enseguida recobró la vista. Pero ¿saben lo que hizo Bartimeo? No se fue. Bartimeo lo siguió. Amén. Dice, y seguía a Jesús, ahora sí, en el camino. Amén. Yo quería contarles primero la historia, porque muchas veces, como cristianos, y muchas veces cuando conocemos a Dios, aún conociéndolo, estamos al borde, estamos junto al camino, ¿sí? El Señor va caminando, Dios va haciendo cosas, y muchas veces miramos de lejos. Muchas veces estamos como este ciego, quizás estemos al costadito, viendo cómo otros aprenden, cómo otros crecen, cómo otros reciben, y nosotros ahí, quietitos. Amén. No sea que, no es porque tengamos algo, un impedimento como Bartimeo, sino que muchas veces ese impedimento lo ponemos nosotros. Amén. Dice que él conocía de Jesús. Y si miramos afuera, todos conocen a Jesús. Yo muchas veces cuando hablo con alguien, yo digo, todos conocen, todos creen en Dios. Porque en el momento más apretado, ¿a quién clamamos? A Dios. Yo no lo conocía a Dios hace mucho tiempo, digo, antes de que le diera en mi vida, así como cada uno le ha entregado. Pero en los momentos difíciles yo sabía que Dios estaba, por lo menos en algún lugar. Y yo no sabía lo que estaba haciendo, pero yo clamaba a Dios. Que me ayude, que me socorra, que haga algo que nos saque de determinada situación. Yo no me congregaba, no había hecho la oración de fe, pero sin embargo, esa naturaleza que Dios nos da como hijos, nos hace saber que Dios existe, que Jesús es real. Amén. Y a esas personas yo creo que Dios en esta noche le va a hablar a través de la radio, ¿sí? Hoy Dios trae como dos mensajes, uno para acá y uno para los oyentes, para los que aún no lo conocen, los que están oyendo nada más, como estaba Bartimeo, oyendo. Él oía que Jesús existía, oía que Él hacía cosas, pero Él tomó una decisión, Él se movió, Él hizo algo para salir de esa situación. Amén. Y a los hijos de Dios, a los que ya estamos, que ya le conocemos, Dios nos dice lo mismo, que no podemos vivir en situaciones donde estemos al borde del camino, donde estemos a la orilla. Ya los hijos de Dios no podemos vivir a la orilla del camino, tenemos que vivir en el camino. Amén. Yo escribí un montón para contarles, pero obviamente nunca puedo leer nada porque Dios no me deja mirar. Un punto que me llamó la atención de esta palabra es que Jesús se detuvo. Y esto significa mucho para nosotros. Jesús se detuvo. Miren, el Señor estaría apurado. ¿Saben cuántas horas caminaba el Señor? Y sin embargo, por una persona que estaba ahí clamando, reconociéndolo como el Hijo de Dios, Él frenó su caminar. Amén. Y eso es lo que hace Dios. A veces nos sentimos que Dios no nos mira, o que Dios se encarga más de aquel hermanito que del otro, o de toda la iglesia y menos de mí. Pero el Señor se detiene. Cuando clamamos a Él, Él se detiene para socorrernos. Amén. Este es otro punto que yo quería que conozcan de esta palabra. No solo lo hizo con Bartimeo, el Señor lo ha hecho con nosotros y lo va a seguir haciendo. Él se detiene para acercarse. Él dice que manda a llamar a este hombre. Se tomó el trabajo de mandar a esos mismos que lo hacían callar, y el Señor le dijo, vayan y tráiganlo. Amén. Cuando ellos lo acercan le dicen, ten confianza. Y yo digo, wow, ¿por qué le dijeron ten confianza? Si más confianza que ese hombre que estaba a los gritos, ciego, y sabía lo que quería, yo creo que tenía confianza. ¿Ven? Dice que él arrojó su capa, y al arrojar su capa
significa que creyó. En el instante que él estaba, imagínenselo ahí al costado y toda la gente pasando, y cuando el Señor lo manda a llamar, él no dijo, bueno, ayúdenme, o ahora me agarró el miedo, o estoy nervioso. ¿Saben lo que hizo? Tiró la capa. La capa lo identificaba como una persona, como lo que era, ¿no? Como ciego, como que no podía valerse por sí solo. O sea, el tirar la capa fue un acto de fe. Si hubiera ido con duda, no hubiera tirado la capa. Amén. Y el Señor nos dice muchas veces que tiremos nuestra capa. Y nuestra capa a veces son, que también lo tengo anotado, nuestras capas son muchas veces nuestros caprichos, las excusas, ¿sí? Las ponemos nosotros. A veces agarramos esa capa que nos gusta, o que habíamos tirado, o que Dios nos tironea para sacarla, y la agarramos de vuelta, y no queremos meternos en ese camino, amén. Queremos hacer nuestra voluntad, pero Dios quiere en este día que salgas de ese camino. Algo que veía en esta palabra cuando estaba buscando el borde, acerca del junto al camino, del borde. Los bordes son peligrosos, y se me venía algo que es similar. ¿Cuántos han estado en el borde de un arroyo? Si te arremas mucho te puedes patinar y hasta allá te fuiste, ¿sí? Es peligroso, amén. Y es peligroso estar en el borde del camino, amén. Dios en esta noche, si estás en el borde, Dios te va a sacar. Dios en esta noche te llama al camino, amén. Aquellos que están escuchando y no conocen al Señor, o aquellos que están mirando en esta noche y es la primera vez que escuchan alguna palabra de Dios y dicen, es cierto, yo sé que Dios existe. Yo sé que Él existe, yo sé que aunque no voy a una iglesia, cuando estoy llorando en mi casa, cuando estoy con amargura, con tristeza o con algo que esté complicándome la existencia, yo siempre le digo, ay Dios, ¿quién no dice eso? Yo sé que hay gente que dice. Entonces ahora es tiempo de dar el otro paso, amén. Como hizo Bartimeo, dar el otro paso, no quedarse a la orilla, sino clamar a Dios, gritar, levantar tu voz, hacer que el Señor se detenga para obrar a tu favor, para darte ese milagro. Lo que David necesitaba era un milagro. Él necesitaba un milagro físico, pero el Señor lo primero que le hizo, le perdonó sus pecados, le regaló la salvación. Amén. Hay mucha gente en esta ciudad que necesita la salvación, que aún no lo ha conocido el Señor. Y a esas personas el Señor hoy les dice que den ese paso, que se acerquen a Él, que Él se va a detener para darte eso que necesitas, sea un milagro físico o sea un milagro de tu espíritu, pero el Señor quiere en esta noche que te acerques a Él, que Él se va a detener. Amén. Dios te llama en esta noche, amén. Dios te llama a que te metas en el camino. Hoy hablábamos del río, pero Dios quiere que camines con Él. Muchas veces confundimos caminar con Cristo con decir soy cristiano, voy a una iglesia, amén. Puedo estar toda la vida en la iglesia y puedo estar en el borde del camino, ¿sí? El que está en el borde ve pasar, se pierde todo lo que pasa. Lo que el otro recibe, lo mira, oh, qué lindo, cómo Dios lo bendice. Y vos, no, yo estoy en la orilla. Yo estoy junto al camino, no me animo a ir por más, no me animo a dar el paso, ¿sí? Y te perdés esas bendiciones, te perdés lo que Dios quiere darte. Por eso la palabra para esta noche es que te acerques al camino y que te metas en el camino, que camines con Él. Lo que hizo Bartimeo cuando recibió la vista, recibió salvación, transformó su vida. Él sabía que al acercarse al Señor dejaba esa vida vieja, dejaba ese sufrimiento, esa opresión, esa burla también de vivir como mendigo, dejaba esa condición, iba a pasar a ser hijo de Dios. Él lo entendió, Bartimeo lo entendió, por eso se despojó de su capa. Él dijo, comienzo de vuelta, quiero algo nuevo, quiero nacer de nuevo, quiero que mi vida cambie. Él dio ese paso, amén. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos comportemos de esa manera, que dejemos de estar como hijos de Dios en la orilla, que dejemos de estar junto al camino. Por eso esa palabra junto al camino te la vas a acordar, porque cuando veas por qué no alcanzás ciertas bendiciones, te vas a preguntar, capaz que estoy junto al camino, capaz que no estoy caminando con Él, amén. Bartimeo recibió la vista, fue un regalo, recibió la salvación
y seguía a Jesús por el camino. Ahí notamos una diferencia. Volvemos a leer el primero y vemos que él estaba junto al camino, pero cuando termina esta historia, Bartimeo estaba en el camino. Amén. Dios transformó su vida. ¿Y qué fue lo que hizo que transforme su vida? Buscarlo al Señor, tomar esa decisión. Él estuvo en el momento justo que el Señor pasó, pero no se quedó con escuchar que alguien conocido pasaba. Él sabía que algo tenía el Señor, sabía que algo había en él y lo quería, y luchó por su bendición. Amén. Él no luchó físicamente con alguien, pero gritar entre tanta multitud y que puedan oírlo aún hasta hacerlo callar. Usted se imagina cómo gritaba, pobre Bartimeo, capaz que quedó medio sordo también, pero bueno, si Dios lo hizo nuevo, le habrá acomodado hasta su garganta. Pero Dios transformó su vida. Amén. Este es un ejemplo de cuando uno busca al Señor, se rinde delante de Él, lo reconoce a Él y somos transformados. Y luego nos espera ese tiempo de bendición, simplemente caminar con Él. Ahora sí, en el camino, seguirlo en el camino. Amén. Hay momentos en la vida donde no tendrás otra opción más que confiar en Dios y apoyarte enteramente en su ayuda. Confía, Él te sostendrá. Pastoreando la Ciudad, por Canal 4. Gracias por compartir con nosotros este tiempo de bendición. Si has recibido la palabra de Dios en esta noche, te invitamos a que vengas a la casa de Dios. Estamos ubicados en Lucio B. López y Alem y queremos bendecir tu vida, queremos ser tus pastores, queremos trabajar en la restauración de tu hogar, de tu familia. Dios te bendiga de una manera especial. Te esperamos aquí en la casa de Dios. Conocer